invitarles a aquellas personas que nos van a ver o que nos están viendo, que nos van a ver próximamente cuando se suba este video a las redes sociales. Te quiero invitar a que nos mandes un comentario. Si necesitas una petición de oración, dinos, ponnos en los comentarios en cualquiera de las redes sociales para poder orar por ti, para tener una comunión, para tener una comunicación contigo y estar siempre al pendiente de tu vida espiritual. Sería un privilegio de parte nuestra estarte bendiciendo, orando por ti y platicando contigo. La visión para el 2026 es dispuestos a hacer lo que quiera Dios. Esta es nuestra visión para el próximo año. Dispuestos a hacer lo que quiera Dios. Es un reto que tenemos que tomar y poder avanzar en eso. Aquí está tu siervo, haga lo que usted quiera. Y esta expresión la dijo María cuando la visitó el ángel Gabriel. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero preguntarte 4 cosas. Primera, ¿qué tanto estamos dispuestos a servir a Dios en este 2026? ¿Cuál es tu actitud a la obediencia? ¿Cuál es tu actitud en cada domingo que nos reunimos, en cada estudio, en cada reunión de mujeres, en cada reunión de familias, en cada reunión de jóvenes? ¿Cuál es tu actitud a la obediencia? ¿Estamos dispuestos a ceder nuestro tiempo, mis cosas a Dios? 4. ¿Tenemos conflictos con nuestra voluntad? Claro que tenemos conflictos con nuestra voluntad. No queremos hacer las cosas que Dios nos diga porque pensamos que nosotros somos autosuficientes y ese es un gran engaño de parte de Satanás. 2 versículos que se basa este sermón y el primer versículo, Lucas 1:38, es parte de la visión de este 2026. Y dice, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue, de su presencia. Imagínate 400 años sin hablar el Señor a una persona. Primero le habló a Elizabeth y luego le habló a María y le dijo, tu prima Elizabeth está embarazada, ya lleva 6 meses. Y nada más le dio el anticipo de su presentación porque dijo, yo soy Gabriel y el Señor fue el que me envió. Ella temerosa, porque no sabía quién era, no sabía si era una persona o era un ángel del Señor. Y quiero llevarte a la comunión que María tenía con Dios. Porque a María no le pareció extraño que la visitara un ángel. ¿Sí? ¿No le pareció extraño? Quiere decir que ella tenía conocimiento o tenía una relación con Dios para que Dios fuera a tocar su vida. Y cuando el ángel le dijo que ella iba a concebir al Salvador y empezó a hablar con ella, y yo me imagino que María estaba en su mente, qué loco, a ver si se hace. Y así nos pasa a nosotros, dudamos de lo que Dios te ha dicho. Dudamos de la palabra de Dios, de estas 7,000 promesas que Dios nos ha dado, dudamos de esas promesas de Dios. Si dijo Dios, yo estoy contigo, Él está contigo hoy y siempre. El segundo pasaje, y a rato penetramos un poquito más con María, es en 1 Samuel 3:10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Las 2 palabras usan siervo y sierva. Una rendición total de parte de la persona que está recibiendo el mensaje. En el antecedente el contexto de Samuel ya lo conocemos. Él estuvo en la parte de con Saúl, no, era Elí. Yo sabía que empezaba con él, pero no me acordaba. Con Elí, era una experiencia diferente. Elí era el sumo sacerdote, sus hijos eran
un desastre, como lo dice la palabra de Dios, pero Elí estaba dispuesto a enseñarle a la persona que quería aprender. Y cuando Dios llama a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios, no había tenido esa comunión con Dios, lo estaba conociendo porque estaba todo el día en el templo, pero cuando llega el Señor a hablar con Samuel, la tercera vez, y reacciona y dice, habla, Señor, porque tu siervo escucho. Veo en estos dos pasajes disposición. Hacer lo que le están instruyendo. A las dos personas le habló Dios, a través de un ángel y a través de la misma voz de Dios. Las dos personas actuaron exactamente lo mismo. Escucho y haga, Señor, lo que Él quiera. Es una rendición total. Es una disposición a hacer lo que Él quiera. Es una disposición a que esta es la palabra de Dios y yo voy a hacer lo que ella dice que yo puedo hacer y yo soy lo que ella dice que yo soy. Y discúlpame, pero te lo tengo que decir, nos las tenemos que creer. Yo te quiero invitar este día a que podamos rendir nuestra voluntad a lo que Dios quiera en nuestras vidas. ¿Estás dispuestos a decir todos los días, aquí está, aquí estoy, tu siervo escucha? Y esa disposición la voy a platicar durante enero, febrero, porque vamos a ver cómo tengo que rendirme a Dios, cómo tengo que entregar mi vida completamente con Él, porque a veces no nos queda claro como yo conozco o Dios qué quiere hacer en mi vida. Lo primero que nos vamos a confrontar es un conflicto con la voluntad. Siempre va a haber un conflicto en lo que Dios quiere y lo que tú quieres hacer. ¿Qué tanto estás dispuesto a renunciar? ¿Qué tanto estamos todos en dejar y que Dios haga su voluntad? Nuestro deseo natural de control es desde los niños. Lo primero que dice el niño es mío. No, y yo solo lo hago. ¿Sí? El control siempre es lo que quieren nuestras vidas. En nuestra vida no nos gustan las reglas. Y si tenemos sueños, no queremos como me digan, yo los voy a hacer porque son mis sueños. Y se nos olvida que no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual estamos aquí. No nacimos porque se le ocurrió a alguien que naciéramos. Cuando Dios vino y puso la semilla de vida en tu padre y en tu mamá, en esa semilla empezó con un plan y un propósito. Tenemos que buscar a Dios. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y muchas veces decimos, es que la carne es muy fuerte, hermano. Pero por eso dice ahí, andemos en el Espíritu. Y si buscamos el andar en el Espíritu es someter mi voluntad al Espíritu Santo. Es decir, yo no quiero vivir, yo quiero que tú vivas a través de mi vida. Una rendición total. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer algo lo que deseen. No hay grises en esto. No hay ningún gris aquí. Yo no veo ningún gris aquí. Dios siempre es extremos. O es blanco o es negro. No hay medios pecados. ¿Es pecado o no pecas? Para Dios no hay. No sé por qué nosotros hemos pensado que Dios pues, nos puede ayudar en que pues esto no es pecado, Señor, dame chance. No, el pecado es pecado. Aquí y en el reino de los cielos. Aquí es. Si Dios dice en su palabra que es pecado, sigue siendo pecado. No tratemos de endulzar la palabra de Dios. A mí no me gusta endulzar la palabra de Dios por traer más gente. No,
Me interesa predicar la palabra, me interesa que cada uno de nosotros aprendamos lo que Dios desea que hagamos. En Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. En la medida de que yo dispongo mi vida a buscar a Dios, eso va a ser el rumbo de la vida que voy a caminar. En nosotros tenemos que haber un intercambio de agendas. Es morir a nuestra voluntad para que la agenda de Dios viva en nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, hacemos los que tenemos un trabajo, hacemos una planeación del año que entra. A los que están en la industria, todos hacen una planeación, hacemos una planeación, qué va a pasar el año que entra, el primer trimestre, segundo trimestre, etcétera, etcétera, y empezamos a medir resultados. Como ya hicieron la evaluación de este año que pasó, cómo nos fue, qué es lo que no hacemos y qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Sí? Es igual en nuestra vida cristiana. A ver, Señor, en esta parte no te he cedido mi vida. En esta parte de mi vida todavía no entras tú. En esta parte de mi vida todavía el yo está muy latente en mi vida. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, mostró una actitud de intercambiar su voluntad por la voluntad del Padre. Y dice, Padre, si es tu voluntad, si es posible que mi vida no vaya al Calvario, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y este tipo de expresiones, este cambio de la voluntad de Jesucristo a la voluntad del Padre es la que tenemos que tener todos. Todos la tenemos que tener. Yo tengo que buscar lo que le agrada al Padre. Dice en el Salmo 48, mi deleite es hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y si tienes alguna duda, puedes ir al Salmo 119 y hay una definición de 172, 176 versículos donde define para qué te sirve la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La definición de siervo, doulos, es el griego original. Es la palabra que para siervo a menudo se refiere a alguien que pertenece a otro, cuya voluntad está sumergida en la de su Señor. Es alguien cuya identidad está definida por su dueño. ¿Ok? Tu identidad y mi identidad la define Dios. Eres mi hijo amado. Eres mi varón, eres mi princesa, eres la niña de mis ojos. Esa la define Dios. No la define tu mamá y tu papá, la define Dios. Dios usa a los padres para que definan también nuestra identidad y su propósito y su destino. Pero la identidad la define Dios. En Juan 13:16 dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor del que lo envía. El reconocer que Dios es nuestro Dios y nosotros sus siervos, y eso lo podemos poner en práctica en la iglesia. Si te mandan a hacer algo, sé un siervo, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada por recoger una cosa, no pasa nada si no canto, no pasa nada si hago esto y lo hago lo otro, porque yo soy un siervo. Si yo no predico, pues tampoco pasa nada, ¿no? Va a predicar otra persona, la que invitemos. Pero es parte de todo. Yo también me tengo que sujetar a otras cosas. Yo me tengo que sujetar a Dios a lo que Él quiere que yo haga. ¿Sí? Este próximo año, pues ya estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a planear y todo para este 2026. Las actividades, ya en febrero cumplimos 12 años. Parece que fue ayer cuando iniciamos. Y pues, si soy sincero, a veces no hay tantas ganas para seguir, ¿no? Pero Dios nos llamó a servir algo, y si Él nos envió, tenemos que hacer las cosas de Dios.
nosotros nos mandó a ser pastores del almendro. Y vamos a seguir siendo pastores del almendro hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él nos diga otra cosa que hagamos. Aquí está tu siervo. O aquí está tu sierva. Para no serlo tan masculino. Porque ya ven que ahora cosas incluyentes. No es una frase religiosa. Es una postura de guerra contra el ego, contra el orgullo. Realmente es eso. Es una postura de guerra de abrir las puertas de lo natural a lo sobrenatural que Dios tiene para nuestra vida. En Proverbios 16, 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia ante la caída. En Santiago 3, 15 al 16 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. 16, pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden de toda clase de mal. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos que rendir nuestro orgullo, rendir nuestra soberbia para que Dios haga su voluntad en nosotros. El modelo de María, la disponibilidad que tenía María a servir a Dios. Ya leímos el pasaje, es haga conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El riesgo de la obediencia era que María no dijo sí porque fuera fácil. En el contexto de su vida, el embarazo de esta persona, que ya estaba en un periodo de casamiento, en aquel entonces, ellas se comprometían un año antes y después se casaban. Imagínate lo que pasó a María. Yo quiero llevarte a la vergüenza, a la crítica, al señalamiento, a la exhibición. Mira, ahí va la que se deslizó con otro hombre. Y en esa sociedad, recordemos que los judíos tienen una ley muy radical. María merecía morir porque había adulterado y estaba comprometida. Esto fue un adulterio. Pero aquí lo interesante es que no le importó la vergüenza, porque ella sabía que iba y lo que estaba haciendo era conforme a la palabra de Dios. Esto es algo difícil, porque también nosotros a veces Dios nos manda a hacer una cosa y por vergüenza o el temor a la crítica o al señalamiento o que nos exhiba, no lo hacemos. Yo me acuerdo de mis tiempos mozos, predicar el evangelio para nosotros no era difícil. Digo, le daba miedo cuando estabas en los camiones, pero pues predicabas el evangelio en el camión. Te parabas, me da chance de hablar y empezabas a predicar el evangelio en los camiones. Así le decíamos antes, o en el parque. Íbamos y predicamos el evangelio en los parques, etc. Eso era algo natural para nuestra vida. Y después de recapacitar un tiempo, te das cuenta que en la medida en que nosotros supuestamente somos maduros en el Señor, no lo hacemos y estamos mal. El primer amor nunca se debe de soltar. El primer amor debe de permanecer. La misma intensidad cuando conociste a tu novia tiene que perdurar toda la vida en el matrimonio. Porque si tú no alimentas tu matrimonio con caricias, con tomada de la mano, qué guapa estás, qué bueno que estás aquí, etc. Si no alimentas eso en tu matrimonio, va a haber un distanciamiento. Y es natural, porque ya se pierde el contacto físico. Y estaba escuchando un pequeño podcast ahí, en lo cual la importancia de esto es elemental en el matrimonio. El seguir teniendo ese contacto físico. Hola, ¿cómo estás? Y la broma, etcétera. Tomados de la mano. Cuando vivíamos
en el paseo, mi esposa y yo salíamos a caminar tomados de la mano siempre. Siempre caminamos juntos y les decían a ellas, sus amigas, oye, ¿usted siempre toma de la mano? Pues sí. ¿Por qué? Porque es parte de tener ese contacto físico. Es igual con Dios. ¿Cuál es nuestro contacto con Dios? La oración. Nunca podemos perder la oración. La lectura de la palabra. Jamás podemos perder la lectura de la palabra. Este es nuestro contacto con Dios. Para que cuando venga la situación de decir algo, no temer a la vergüenza. No temer cuando te exhiban. No era fácil. Digo, antes que usábamos más la Biblia cuando íbamos a trabajar o algo, pues siempre la traíamos antes, porque no había la aplicación. Entonces, para yo demostrar a alguien, pues agarraba la palabra y decía, mira, aquí dice que estamos, porque si no conocemos al Señor Jesucristo, aquí está esto, etcétera. Le explicabas. A mí me llegaron a decir que que yo era muy mal vendedor porque nunca pude vender el libro, ¿no? La Biblia, pero no. No se trataba de venderlo. Se trataba de predicar y también, no solamente de predicar, sino también hacer lo que dice la palabra de Dios. Samuel le dijo a Saúl cuando fue a visitarlo y cuando aquel, por desesperado, sacrificó el animal antes de que llegara Samuel, y dijo Samuel, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. 23, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Aquí lo interesante que dice Samuel es que la rebelión es como el pecado de la adivinación y la desobediencia como la iniquidad o la idolatría. Cuando tú y yo estamos desobedeciendo, estamos siendo idólatras. ¿A qué? A ti mismo. La idolatría es a ti mismo, porque tú haces más caso a ti mismo que a Dios. Esa es la idolatría en nuestras vidas. El ego está antes que la voluntad de Dios. Lo que yo me gusta está antes de la voluntad de Dios. El ser obediente siempre, el ser obediente no significa que Dios me va a dar una explicación de lo que va a hacer. Que quede claro. Porque si Dios te manda a hacer algo, bueno, ¿como para cuándo? ¿Y qué voy a recibir a cambio? ¿Sí? Somos como unos niños también. Mijito, haz esto. ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Y qué hacemos con un niño? Bueno, si haces esto te voy a premiar. ¿Sí? Pero eso no lo hace Dios. Dios no nos dice, haz esto y te voy a dar esto. Dios dice, obedece. Y cuando vemos la palabra, los beneficios de la obediencia, que son las promesas de Dios, ahí tienes todas las promesas. Como resultado de tu obediencia. Primero tenemos que obedecer para que después vengas a recibir lo que Dios ya te dio. Y cuando estaba María y estaban ahí en las bodas de Canaán, ¿qué le dijo María? Hagan lo que Él les diga. Yo he buscado en la Biblia, en el 2 de Juan, donde me diga, los que estaban sirviendo la mesa le cuestionaron dónde estaba el vino a Jesús. No dice nada. ¿Qué hicieron ellos? Fueron, como les dijo Jesús, vayan, tomen las vasijas de agua y vayan con el maestresal. Y nunca cuestionaron a Jesús porque no dicen la palabra, a ver, pues vamos a probarlo ahorita, ¿no? A ver si es vino o no es vino. No, vayan. ¿Tú y yo estuviéramos cuestionándolo? ¿O somos de los que fuimos obedientemente
hacer lo que Jesucristo le dijo que hicieran a los meseros o a los sirvientes. Nosotros siempre cuestionamos, ¿por qué? ¿Por qué yo? Que lo haga fulano, sultano, mengano, perengano. Cuando el Señor Jesucristo y los siervos fueron y presentaron el agua, Dios hizo el milagro y la transformó en vino. En ese proceso fue la fermentación más rápida de la historia, porque fue en segundos, donde realmente para tener vino se tarda un buen rato para la fermentación y dar un buen vino en barricas grandes, etcétera, con un proceso de muchos años. Y el Señor la convirtió en unos cuantos minutos, segundos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Este 2026 Dios quiere que dispongamos nuestra vida para investigar y estar con el Señor para ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Y el otro personaje muy interesante, que cuando el Señor lo tocó en Hechos 9, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién fue? Saulo, del camino de Damasco. Cuando Dios le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad, Saulo no le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que entrar? ¿Qué va a pasar ahí, Jesús? ¿No? Se levantó y entró. Yo cuando veo estos personajes digo, hijo, qué valientes para hacer siempre la voluntad de Dios. Así como Abraham, así como Elías. Y agarremos los personajes completos que fueron obedientes, como se subieron, como viendo el invisible. Mismo Pablo no lo había conocido. No sabía quién era Jesús, pero lo quería matar, lo quería exterminar a todos los cristianos. Pero Pablo, cuando se topó, cuando se encontró con Jesús, cambió. Si tú no has cambiado, si tú me estás viendo y no has cambiado, es que a lo mejor no te has encontrado con Jesús. A lo mejor no has ido a tu camino a Damasco, que tienes que encontrarte con Él. Dios nos dio su palabra para diseñar nuestra vida. Dios es el ser que hace todas las cosas. La palabra de Dios revela el diseño divino de la creación. La palabra de Dios revela los planes que Él tiene para con nosotros. Él hizo la creación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. 14, te daré gracias, porque asombrosas y maravillosas has sido hechas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Estamos dispuestos a que Dios irrumpa en nuestros planes diarios, anuales o décadas para cumplir su plan eterno? ¿Tú estás dispuesto hoy a darle la autoridad a Jesucristo y decirle, Dios, irrumpe mis planes? Toma mis planes, tíralos a la basura. Yo quiero tu plan para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tanto estoy dispuesto a poder intercambiar mis planes, mis pensamientos por tus pensamientos, mis caminos por tus caminos? ¿Qué tanto tú y yo queremos hacer ese intercambio con Dios? Es necesario hacerlo. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Yo hace tiempo, en la otra iglesia, me tocó predicar un 31 de diciembre. Y prediqué en aquel entonces un sermón que se llamaba Lo mejor está por venir. 14, 15 años después, lo mejor está por venir.
pero va a depender de ti y de mí. ¿Quieres lo mejor para tu vida? Va a depender de ti. ¿Cuál es la dependencia? Que me tengo que sujetar a Dios, que me tengo que rendir a Dios. Porque yo puedo decir que lo mejor está por venir, pero ¿qué vas a hacer con Dios para que venga lo mejor para tu vida? Todo depende de uno con nuestra relación con el Padre. Queremos un avivamiento, depende de mí, mi relación con Dios, mi dedicación a orar, mi dedicación a la lectura de la palabra y estar dispuesto a lo que Dios quiere que haga en mi vida. Reconocer la soberanía de Dios y la llamada a la obediencia. Dios nos llama a obedecer. Comienza con reconocimiento claro de quién es Dios y de cuál es su voluntad en mi vida. Juan 4:21, el que tiene mis palabras y los guarda, él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es la seguridad que tenemos. Guardemos la palabra. ¿Amas a Dios? Guarda la palabra. ¿Quieres que hacer la voluntad del Padre? ¿Quieres lo mejor para tu vida? Guarda la palabra. Guarda lo que Dios dice para tu vida. Guarda sus mandamientos, porque de ahí vienen todas las cosas. Nuestra seguridad en nuestra identidad debe de estar en la humildad. Hace tiempo prediqué acerca de ser manso. Y el manso es, yo tengo el control, tengo mis límites, cosas que no voy a violar, cosas que no voy a hacer. Eso es tener autoridad en tu vida y dejar que Dios actúe en tu vida. Pero tenemos que poner en práctica esa palabra. Tenemos que generar y decirle, aquí está tu siervo, haz lo que quieras. La identidad determina una acción de hágase conmigo conforme a tu palabra. Haz lo que quieras hacer tú en mi vida conforme a lo que tú quieras. Porque Dios nos llevó y nos dijo, Pablo le dijo a Romanos, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestra relación diaria que tenemos que tener con Él. No te adaptes a este mundo, no veas el presente, no veas el futuro, porque el futuro no lo conoces. El futuro lo conoce solamente Dios. No te adaptes a este mundo, no te guíes por las redes sociales, no apruebes el TikTok, no hagas las cosas que te dicen las demás personas, porque ahorita un TikTok no sabes si es real o es mentira, por toda la inteligencia artificial. La IA está impresionante. Es impresionante la IA. ¿Sí? De que te engañan, pero fácil. Dice, transfórmate mediante la renovación de tu mente, y tu mente es renovada con la palabra de Dios para que verifiques en ella cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ahora sí dices, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, este 2026. ¿Por qué? Porque te vas a comprometer con Dios, a buscarlo de todo tu corazón y a ceder a que Él haga su voluntad en tu vida. La obediencia no es una idea abstracta, es una entrega total. La obediencia no siempre se alinea con nuestra lógica, pero es el camino de la vida que tenemos que seguir. ¿Qué cosas en mi vida requieren entregar a Dios? Tiempo, planes, talentos, prioridades, relaciones. ¿Cómo puedo cultivar una disposición de sí diaria en medio de la incertidumbre? Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga.
¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estamos dispuestos a tomar los planes, como le decía ahorita, lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer y decirle, Señora, mira, aquí está. Yo no quiero saber nada de esto. Dime qué quieres que haga. Quiero aclarar algo. No estoy diciendo, o no me vayan a interpretar, pero es que el pastor me dijo que tiro mis planes y yo me voy a dar la hamaca. No. Todos tenemos responsabilidades que tenemos que hacer. Cada uno tenemos responsabilidades. Los que tienen trabajo, los que gracias a Dios ya son jubilados, tienen cosas que hacer. ¿Sí? Pero lo que yo estoy diciendo es que rinde tu voluntad el hacer las cosas conforme a lo que tú quieres hacer y poner en las manos de Dios. Señor, es que este trabajo está muy complicado. Dime cómo, Padre. Dame gracia, dame favor. Siempre tener esa relación con Dios. En Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió. Esto es lo que yo quiero hacer, buscar la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que más me cuesta entregar hoy a la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo empezar con un paso concreto este día, esta semana? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Primero, en 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre? Porque tú y yo, déjame decirte que somos eternos cuando aceptamos a Jesucristo. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar allá permanentemente en la presencia de Dios. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dejar que la voluntad de Dios moldee mi vida diariamente. La obediencia no es solo un gesto puntual, sino una forma de vida que transforma hábitos, decisiones y relaciones. ¿Me ponen la 10? La obediencia es algo puntual y es algo que transforma hábitos, decisiones y relaciones. La obediencia a Dios. En Efesios 4:24, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es semejante a Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos dos ejemplos prácticos. El Señor Jesucristo, en el Filipenses 2:5 y 8, dice que se despojó a sí mismo y siéndose siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor nos invita a que confiemos en Él con todo su corazón, con todo nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo invitemos a nuestros caminos para que Él nos pueda llevar siempre haciendo su voluntad. ¿Cómo puedo rendir en mi trabajo, en mis relaciones día con día y en la toma de decisiones para buscar siempre el hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver algo del modelo de Samuel, la escucha atenta. Y como dice 1 Samuel 3:10, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Cuando tú quieres tratar de buscar a Dios, vas a quitar todos esos ruidos que el mundo te está ofreciendo, y cuando digas, aquí está tu siervo, estás aprendiendo de que estamos delante de Dios y que Él es el que va a quitar los ruidos, las redes sociales y nuestra propia opinión. Cuando vas a escuchar la voz es cuando ya conociste también la palabra de Dios y vas a saber qué es lo que va a hacer. Para poder distinguir qué es la voz de Dios.
Los he dicho en varias ocasiones, de que muchas veces viene una voz y te dice, es que tú eres un inútil. Y ese no es Dios. Dios nunca te va a decir algo en contra de tu identidad. Siempre te va a decir que te ama, siempre que está contigo, porque así es. Dios nunca va a decirnos cosas diferentes a su palabra. Tenemos que entender muy bien y tener claro el oído muy afinado para escuchar lo que Él quiere de nosotros. El tener una relación con Dios y el tener esa el oír constantemente, el estar orando, nos va a desarrollar la parte espiritual. Y muchas veces tenemos que callar. Dice en Santiago 1:19, esto lo saben mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, para la ira. Tenemos que buscar siempre, en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios siempre está con nosotros. Siempre va a estar con nosotros Dios. ¿Me ayudas, Charlie? En 1 de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, el que los anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. La luz va a brillar en las tinieblas. Y Dios quiere brillar en tu vida. La gracia que fortalece la obediencia. Me vas a decir, es que ¿cómo voy a obedecer a Dios? Es que yo no puedo obedecer a Dios. Muy sencillo. Necesitamos la gracia y el Espíritu Santo. Necesitamos la comunión con Dios para que nos sostenga, para obedecer a Dios. Romanos 1:5, dice, es por medio, la 13, de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. La obediencia de María fue posible por la gracia y la presencia del Espíritu Santo. De igual modo, nuestra obediencia depende de la gracia y del poder de Dios en nosotros. Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué implica decir al Señor, haga lo que usted quiera? Él rendir nuestra agenda, nuestro calendario de lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Rendir la geografía, a dónde ir, qué hacer, qué territorios quiere que yo le sirva a Dios. Rendir mis finanzas. Lo que tenemos no es porque nosotros somos. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y si tenemos un negocio, tenemos que estar agradecidos con Dios por la confianza que Él nos tiene para dirigir un negocio. Y si somos empleados, tenemos que dar la gracia a Dios porque Él le da gracia y favor delante de tu empleador. Por todas partes somos bendecidos por Dios y tenemos que guardar nuestro testimonio para la gloria de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Te quiero invitar a que medites en lo que hemos platicado hoy. En que medites de que si estás dispuesto a rendir tu vida
completamente a Dios. ¿Qué áreas tenemos? Y si tú que estás aquí conmigo o el que nos esté viendo, si no ha tenido alguna oportunidad de rendir su vida a Dios, hoy es el tiempo. Y dile junto conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo que tengo que rendir mi vida a ti. Hoy entiendo que tengo que entregar completamente mis planes, mis deseos a ti. Y lo quiero rendir a ti. Quiero pedirte que me perdones por mi egoísmo, por mi independencia, por mi soberbia, que he pensado que tengo dones y talentos que yo mismo los he hecho. Pero hoy reconozco que solamente tú eres el que me has dado todas las cosas. Te pido perdón y quiero que entres a mi corazón. Así como dijo Samuel: he aquí, habla porque tu siervo escucha. He aquí, también dile: he aquí, yo estoy igual. En nombre de Jesús. Señor, obra en cada uno de nosotros. Como María dijo: haga en su sierva tu voluntad. Así está dispuesta nuestra vida, dejando todo el pasado, dejando toda la intención propia de mi vida para rendirla a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque siempre estás con nosotros. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde, que su Espíritu Santo te siga guiando este 2026, porque lo mejor está por venir. Que el Espíritu Santo tenga encuentros contigo diariamente a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y la meditación. Que Él sea el que te guíe, te fortalezca, porque lo mejor está por venir en tu vida. Que el Espíritu Santo siempre te guíe en todo lo que hagas. Que siempre la voz del Señor te inspire a no temer porque Él está contigo. Él siempre te está guardando y protegiendo. El Señor ensancha tu territorio en esta mañana y te llena de su presencia y de tu espíritu. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.